pasado, fecha del acta de transferencia de un gobierno a otro, ¿cierto? Yo previamente, si bien no voy a entrar al detalle de los guarismos que componen esta deuda, quería hacerle algunas apreciaciones conceptuales para que ustedes conozcan cabalmente de qué se trata el alcance de esta auditoría. Como primera medida, lo que nosotros vamos a auditar son deudas. ¿A qué fecha? Al 10 de diciembre del 2015. Estas deudas son deudas financieras, deudas con proveedores, deudas con organismos de extraña jurisdicción, subsidios pendientes de revisión, entre otros, y estimación de juicio a dicha fecha. Para hacer eso, para auditar eso, nosotros tenemos que hacer una revisión de documentación correspondiente a estos conceptos que recién les mencioné, que son los que vamos a auditar, que hemos auditado, mejor dicho, hasta el día de hoy. Para poder determinar esa deuda, tenemos que hacer una revisión de la documentación correspondiente a los conceptos auditados de esa fecha, y tenemos que buscar la documentación respaldatoria. Para esto, y para que ustedes más o menos se pongan en sintonía, nosotros tenemos que respetar en estos procedimientos de auditoría normas que nuestro colegio, nuestro consejo o nuestra federación nos obliga a que sigamos en esa sintonía. Tenemos una RT 37 de la Federación de Consejos Profesionales de la República Argentina y una resolución 2740 del 2014 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, que son dos normas que nosotros tenemos que respetar obligatoriamente a los efectos de hacer los procedimientos de auditoría que nos solicita el cliente. Y quería hacer esta reflexión porque una auditoría en general, desde el punto de vista de los contadores, no y sobre todo como las que nos han contratado, no tiene como objeto detectar irregularidades administrativas o delitos. Lo que nosotros estamos haciendo es tener una base sólida para poder nosotros de alguna manera emitir una opinión sobre las deudas que tiene el municipio a la fecha de corte, o sea, a la fecha de transferencia de un gobierno a otro. Y lo que sí también quiero dejar aclarado de que esto no es una auditoría de gestión, o lo que llaman auditoría operativa. ¿Qué es una auditoría de gestión o auditoría operativa? Nosotros no vamos ni a reprochar ni a avalar la gestión del Poder Ejecutivo anterior o anteriores al 10 de diciembre de cada año. Eso será motivo de otro análisis. Eso excede nuestro marco. Eso no quiere decir que nosotros no estemos ni aprobando ni reprochando la gestión. Para nada. No, lo quiero dejar claro esto porque nosotros no emitimos juicios de valor sobre la gestión de los últimos 4, 8 o 12 años de las gestiones anteriores. Simplemente nos remitimos a un corte. Y para hacer ese corte, nosotros hemos estado trabajando en documentación, ¿cierto? Les quiero contar qué documentación hemos visto. Por ejemplo, obviamente que lo más importante es el acta de transferencia administrativa municipal que se suscribió el 10 de diciembre cuando hizo la transferencia de una gestión a otra. El registro de juicio al 10 de diciembre que nos proporcionaron la asesoría letrada municipal. El detalle de cheques diferidos al 10 de diciembre. Todo lo que estamos viendo es a una fecha de corte al 10 de diciembre. El listado de cheques de pago diferidos informados en el acta de transferencia y el listado de cheques de pago diferidos por sueldos informados también en la misma acta. Las facturas pendientes de pago del acta, el listado de órdenes de pago a pagar el 10 de diciembre, los resúmenes bancarios, los libros bancos, todos los informes relacionados con los fondos recibidos de organismos de extraña jurisdicción. Todo esto es lo que hemos tomado, hemos recabado para poder realizar nuestra tarea de auditoría. Para eso nosotros, con todos esos elementos, hemos hecho conciliaciones de saldos contables, o sea, la figura de deuda, verificarla con los comprobantes. Si yo tengo una factura o me dice que debe tanto un proveedor, yo evidentemente que busco el comprobante correspondiente, documentalmente si ese comprobante corresponde al monto que me están diciendo que está deudado al 10 de diciembre. También confirmamos datos a través de circularizaciones que hemos hecho a terceros.
a organismos, a proveedores, entidades financieras. Hemos analizado o tratado de analizar los análisis de las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias y otros métodos alternativos para llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad nuestra? Determinar la deuda a la fecha recitada de la manera más razonable posible. Digo razonabilidad, porque a veces son deudas que se pueden, a pesar de que el alcance y los procedimientos de todavía que hemos hecho son los aconsejados, se puede por ahí, pequeñas endeudamientos, se puede pasar porque nosotros a veces trabajamos con lo que se denomina el muestreo, ¿no? Bueno, de las resultas de toda esa tarea profesional que hemos realizado, yo lo que les voy a dar son 4 o 5 grandes números para que después los profesionales que me acompañen desarrollen con un poco más de análisis de dónde surgen esos números. Pero yo les voy a dar ahora un poco la idea del endeudamiento del municipio al 10 de diciembre, sin entrar a ver si realmente son vencidos o no vencidos, sino lo devengan, exigible o no. En todo lo que es la deuda efectiva, o sea, concreta, nosotros tenemos cheques de pago diferidos, son cheques que se han emitido antes del 10 de diciembre y que se acredita, se debita, mejor dicho, con fecha posterior, 1.913.000 pesos. Les digo grandes números, después ellos le van a decir con precisión. El monto de deuda reclamada con proveedores es de 49.570.700 pesos. La deuda con la provincia de Córdoba es de 3.176.960, lo cual hace un total de deuda del municipio al 10 de diciembre detectada por nosotros de 54.660.925 pesos, ¿no? Bueno, luego nos encontramos con los pasivos contingentes, que serían los juicios, juicios con el Estado municipal. Algunos son demandas y otros son regulación de honorario del orden de los 4.127.403 pesos. Luego tenemos los subsidios. Y acá nosotros hacemos un distingo, los subsidios recibidos, con toda objetividad, los subsidios recibidos y no rendidos a la fecha. Y hay otros subsidios que fueron recibidos, no rendidos a la fecha, pero después fue rendido por esta gestión. Los subsidios sin rendir son de 1.275.857 pesos. Subsidios que a la fecha no se rindieron. O sea, dinero que entró al municipio antes del 10 de diciembre para cumplir con alguna finalidad, con un fin específico, y que no se rindió la plata. Y después hay otros subsidios que entraron con finalidades también similares y que no se rindieron al 10 de diciembre, pero se rindieron con posterioridad a la fecha, que son más o menos 568.000 pesos. Y por último, tenemos la deuda con la provincia, que está en el rango de, por los conceptos que ya les voy a explicar cada uno de ellos, de 1.588.480 pesos. Es decir, esa es, en síntesis, lo adeudado al 10 de diciembre del año 2015. A continuación, el contador Ricardo Flores le va a explicar los guarismos de cada uno de estos conceptos que yo dije en el número final, a los efectos de que ustedes tengan un panorama de mayor aproximación de los componentes, de por qué se componen todos estos conceptos adeudados. Buenas noches. Bien, lo primero que vamos a ver es la parte de los cheques de pago diferido. En los cheques de pago diferido hay 3 cuentas básicas que salen, que es una cuenta operativa y 2 cuentas corrientes de asignación específica. Hay una cuenta corriente operativa que es la 3.1 del Banco de la Provincia de Córdoba, que es la que tiene la mayor cantidad de cheques de pago diferido. O sea que trabajamos sobre este listado que fue entregado al momento de hacer la transferencia y se toman estados de cuenta bancarios y las cuentas bancarias que están en el sistema de aplicativos que tienen acá en el municipio. Con esto cotejamos los importes el detalle de los cheques que se habían emitido de la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba, la cuenta operativa. Estaba el detalle de todos los cheques, como así también de estas cuentas de asignación específica, que conforman un importe de 760.000 pesos.
es lo que ahí van a ver el 1.598.000. 762.000 más dos montos globales que corresponden a cheques de sueldos que se habían emitido con anterioridad al 10 del 12 y que tenían fecha de vencimiento 16 del 12 y 28 del 12, por montos globales de 578.000 aproximadamente y 256.000, lo que hace un total de 835.000, más los 762 precedentes nos da el importe de lo que estaba en la transferencia. Tomamos la cuenta del libro bancos y entramos a trabajar sobre ello, que detectamos que prácticamente el listado de los cheques que se habían informado de la cuenta 301 estaban exactamente con una diferencia de 80 pesos, estaba correcto. En cuanto a las otras dos cuentas, también en las dos cuentas de asignación específica también era correcto ese importe. Ahora, haciendo un recuento, conseguimos todos los cheques que conformaban estos importes globales de sueldos y lo detallamos en el informe. O sea que si uno va al informe va a ver detallado cheque por cheque el valor que correspondía a cada uno. Y se han detectado cheques por 308.000 pesos que hacen la diferencia de los 315 por los 7.000 pesos de una cuenta del sueldo, de un cheque de sueldo. O sea que en definitiva nosotros llegamos a un guarico de 1.913.000 y que difieren en estos cheques que estaban emitidos con anterioridad y no estaban informados en el acta de transferencia. El listado de estos cheques está en el informe, en el anexo 1, y están detallados cada uno de ellos. Eso conforma la diferencia de los 315.000 pesos por lo que es cheque diferente. En cuanto a deudas con proveedores, otro tema. ¿Qué se trabajó? El listado de órdenes de pago por pagar que constaba en el acta de transferencia. Esas son órdenes de pago emitidas, pero no pagadas. Entonces, de ese listado surge este importe de 2.700.000. ¿Qué cotejamos nosotros? Cotejamos las órdenes de pago que existieran y si efectivamente estaban confeccionadas. En ese listado no se detectó diferencia y era exactamente las órdenes de pago con lo que hicimos nosotros en la tarea de cotejo. Se detectaron facturas que presentaron de proveedores posteriores al que presentaba con posterioridad al 10 del 12 y algunos sueldos que se pagaron con posterioridad. Hay un listado que está conformado en el anexo 2 y que conforman 973.000 pesos pagados por esta gente, que correspondían a deudas anteriores, a facturas de proveedores anteriores. Después existen deudas que están informadas pero no están abonadas aún en la fecha, que conforman un importe de 101.000 pesos. No están a la fecha que nosotros armamos el informe, no estaban pagadas. Y también consta en un detalle dentro de lo que es. Después llegamos a la deuda del ENORSA. El ENORSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Este importe no fue informado en el acta de transferencia y corresponde a obras que se hicieron años anteriores y que la deuda potencialmente existe. O sea, existe la deuda pero no se informa. Es una deuda en dólares. Con lo cual, nosotros tomamos para la tarea, hicimos una circularización, tenemos la información de la ENOSA, en que la deuda está evaluada en $4.756.528. Para convertirla, que es lo que tomamos con un criterio de prudencia, dijimos que estamos trabajando al 10 del 12 y establecer la deuda de esa fecha, tomamos la cotización del dólar del Banco Nación al 10 del 12 del 2015
y establecemos una deuda total de 46.399.936,59. Aparte de eso, se trabajó con el tema proveedores. Se circularizaron a distintos proveedores para ver, de cotejar los saldos que teníamos nosotros acá en el municipio y los saldos que tenían ellos con el detalle de todos los dominios. Se trabajó sobre eso y de los proveedores que nos contestaron a la circularización surge una diferencia de 87.442,62. Esos importes conforman el total de la deuda de los 49.570.735,69. Contra los 2 millones informa. Bueno, pasando al tema de los juicios contra la municipalidad, los reclamos legales que existen contra la municipalidad, en el acta de transferencia, en el anexo 5, se limitaron a hacer un detalle de todas las causas pendientes o que tiene en vías de ejecución la justicia, sin hacer ningún tipo de declaración ni de estimación de posibles efectos económicos de esos juicios. Entonces, solicitamos a través de la asesoría letrada de la municipalidad que tiene acceso a los expedientes, que enviamos información para de alguna manera ponderar el posible riesgo de estos juicios que puede significar para la municipalidad de Montemaíz. Y llegamos a un monto, a un pasivo contingente, o sea, no es un pasivo existente, pero es un pasivo posible y eventual de 4.127.403,90, que son los juicios que están en este momento se están llevando en contra del municipio de Montemaíz. De los 8 juicios que analizamos los números, tenemos que los 3 más importantes corresponden a un juicio de Raya Marta contra Telecom y otros, los otros comprenden a la municipalidad. Estamos hablando de un reclamo de 500 total, entre daño moral y el lucro cesante, de 580.912 pesos. El otro juicio, también significativo, es un juicio colectivo plural, que por un lado hay 10 demandantes, en el otro expediente 3, que es Orellano y otros, que el monto total reclamado está en el orden de los $277.843, que si hacemos, como dijimos, un criterio de prudencia, lo tomamos a la cotización del dólar del 10 de diciembre, que era 9.755, nos da que el monto de la demanda esa es de 2.710.358 pesos. Hay otros juicios menores y hay un juicio el tercero, digamos, así en importancia, que es de Plastiferro, que corresponde a una deuda por una compra de unos caños, que tiene una deuda de capital de 438.062,50 con un interés mensual del 3%, que al 10 de diciembre ascendía a la suma de 693.467,80, lo cual nos dice que existe un pasivo potencial que podría tener que asumir el municipio de Montemaíz del orden de los 4.127.403,90 valuado al día de la transferencia, que no figuraba explicitado en el acta de transferencia, solamente se habían enunciado las causas que estaban en trámite. Buenas noches, vamos a continuar con el tema de los bancos, las cuentas corrientes bancarias de la municipalidad.
si bien se hizo hincapié principalmente en la deuda, que tanto financiera como comercial de la municipalidad, el tema del saldo de las cuentas tiene relevancia, sobre todo por la implicancia que tiene el uso de las chequeras y la emisión de los cheques pago diferido, que sí son deuda a la fecha de corte. El tema de las disponibilidades está tratado en el acta de transferencia, en el punto C. El punto C hace referencia a un anexo específico donde se trata el tema de las disponibilidades en el acta de transferencia, que es el anexo 2. Por parte del informe de la auditoría realizada por nosotros, el tema está desagregado en el anexo 4. Antes de arrancar con los números, yo les quisiera dar una breve explicación del concepto de conciliación bancaria. Al 10 de diciembre, nosotros lo que hemos relevado son los saldos según los extractos de los bancos, es decir, información provista por terceros, en este caso serían entidades financieras, de los importes que estaban depositados en las cuentas corrientes de la municipalidad. Puntualmente son 14 las cuentas que opera la municipalidad. La mayoría son cuentas abiertas por subsidios de fines específicos, de afectación específica. Como mencionaba hace unos minutos el contador Flores, la principal cuenta operativa es la cuenta del Banco de Córdoba, la cuenta 3/01, que es en la que hicimos mayor hincapié. Pero hay 6 cuentas más, para la información, que se disponen del Banco de Córdoba, más otras 6 cuentas del Banco Nación, que corresponden al universo de cuentas corrientes de la municipalidad. Las registraciones se realizan en el libro banco, todos los movimientos bancarios los registra la municipalidad en los libros bancos, que muchas veces no coinciden con la realidad que expone el banco en sus extractos. Eso es simplemente una cuestión temporal en la mayoría de los casos, donde hay depósitos o extracciones pendientes de contabilizar o cheques pendientes de presentación a pago por parte del proveedor. En el acta de transferencia se informó que, de acuerdo a los libros bancos, es decir, a la contabilidad de la municipalidad, el saldo ascendía a 4.768.977,67 centavos. En el acta de transferencia hay una conciliación a nivel global en donde los saldos según el extracto de cada uno de los bancos asciende en esta acta a 5.918.422,71. Con lo cual la diferencia entre el saldo que según el acta de transferencia informan los bancos y el saldo de los libros bancos ascienden a 1.200.000, y hay una conciliación esbozada a grandes rasgos que nosotros no pudimos obtener mayor detalle para un análisis como correspondería hacer en este caso, porque, por ejemplo, la conciliación entre estos dos saldos incluye depósitos no conciliados por 34.438.000 pesos y extracciones no conciliadas por 34.941.000 pesos. Lo que nosotros pudimos advertir es que no hay, por lo que no nos han podido brindar, no ha habido una conciliación realizada en detalle, conciencia, porque imagínense que 34 millones de depósitos no conciliados, prácticamente 4 años de recaudación genuina de la municipalidad. Por ende, nosotros no hemos podido auditar y validar el saldo de los libros bancos. En defecto, lo que sí hemos podido validar es el saldo informado por los extractos bancarios emitidos por los propios bancos. Los saldos según estos resúmenes bancarios al 10 de diciembre ascienden, como dice la Filmina, a 2.431.000 pesos 793,54. Es decir, que el saldo real en las cuentas bancarias a dicha fecha
son esos 2 millones. Como un correlato de este análisis y de este trabajo de auditoría, vamos a hacer una pequeña mención a la utilización de las chequeras. Si bien es una mención de un análisis cualitativo y no cuantitativo, vale la pena mencionarlo, porque del análisis de las principales cuentas, en especial la cuenta del Banco de Córdoba, la cuenta 03/01, se detectó, y de acuerdo a los registros de la municipalidad, un desmanejo en los cheques utilizados por una cuestión temporal, donde la correlatividad numérica de los cheques utilizados no se correspondía con una correlatividad temporal, con lo cual eso hizo más dificultoso el trabajo nuestro. Pero gracias a la gente del área, nosotros hemos detectado rangos de cheques, numeración de cheques que no estaban registradas en los libros bancos. Gracias a un fuerte trabajo que nos ha acompañado la gente del área, se pudieron identificar esos cheques que no estaban registrados, y del análisis de esos cheques, por suerte, la conclusión es que no representan pasivos al 10 de diciembre, es decir, habían sido cancelados. Pero si bien esto no implica una mayor deuda a informar, nos pareció importante rescatarlo por la cuestión operativa del manejo administrativo del libro banco, de los libros bancos de la municipalidad. Bueno, otro tema que hemos revisado dentro del análisis fue la rendición de fondos de extraña jurisdicción con afectación específica, también conocidos como subsidios. Estos subsidios, vamos a definir un poco su función, son subsidios no reintegrables que la municipalidad ha recibido para destinarlo a aplicaciones específicas para uso específico. Pero si bien no son reintegrables, son con cargo a rendir cuenta. Es decir, no tengo que reintegrar, pero tengo que rendir cuenta del uso que hice de esos fondos. Si no rindiera cuenta, podría convertirse eventualmente en un pasivo que me podría exigir el ente que me asignó el subsidio para que tuviera que reintegrar por no haber usado adecuadamente los fondos. Por ese motivo se incluyó en nuestra revisión el tema de los subsidios. Entonces, entrando al análisis específico, en el acta de transferencia había un detalle muy resumido, sucinto, de los casos de los subsidios que había. No se indicaba montos recibidos en general y se hablaba genéricamente. Entonces hicimos una revisión en particular de los fondos y vimos que, por ejemplo, los más significativos, el Fondo Federal Solidario tenía una partida de 534.520 pesos que no había sido rendida y que no existían comprobantes para acreditar el uso de esos fondos. La actual gestión logró, a través de la emisión de un certificado, solucionar el problema de la rendición, pero con total ausencia de comprobantes. Se revisó la tasa vial, no había problemas con los subsidios de tasa vial. También analizamos el FODEMEP, que es un fondo para descentralización de edificios educativos. En ese caso, al 10 de diciembre, había pendiente de rendir 89.518 pesos, como 6 centavos, y solamente había facturas por 36.911, por lo cual la actual gestión tuvo que hacerse cargo de 52.606,58 para poderlo rendir, para completar el monto de la partida que estaba pendiente. En el caso del jardín maternal no se han detectado deficiencias,
en el sentido que había, para esa obra había 2.960.524 pesos recibidos, se habían cancelado los certificados 1 y 2 por 975.836 y posteriormente la actual gestión canceló del 3 al 7 por 1.281.000 pesos, quedando pendientes 703.377, pero no ha habido diferencias detectables. En el caso de la terminal, el otro subsidio, que es para la terminal de obra, la primera etapa, la terminal de ómnibus, la obra se habían recibido 2.673.167 pesos de parte, y se había ejecutado y rendido 2.639.147, por lo cual quedó la actual gestión tuvo que completar los 34.020,18 con fondos genuinos del municipio para poder hacer la rendición integral de la parte. En el caso de un subsidio del Ministerio de Agricultura que se recibió por la suma de 341.033,60, que era para la adquisición de cerdos y alimentos balanceados para entregar a distintos productores locales, se pudo verificar la adquisición de los cerdos y alimentos. Lo que no pudo ser verificado fue el destino de los cerdos ni del alimento, cómo llegó, cómo se distribuyó con los productores locales. Otro caso es un dinero recibido, una partida que se recibió el 23 de diciembre del 2014 para la compra de una bloquera, una productora de bloques de hormigón, en una partida de 243.605 pesos, que no se encontraron ningún tipo de comprobante que acredite su compra y tampoco se pudo verificar, de acuerdo al informe al inventario existente, la existencia de esa bloquera en ninguna dependencia del municipio. Otro tema también que se revisó de los subsidios es el tema de los desagües pluviales, que había una partida de 3.200.000 pesos del Gobierno Nacional para realización. Se pudo verificar que existen compras a Plastiferro. Eso está debidamente acreditado con las facturas de compra y los remitos. Se pudo verificar una suma de 255.000 pesos que se le abonó a la empresa Taormina. Lo que quedó sin poder verificar son 500.000 pesos que se le abonaron a la firma Tecon de la ciudad de Río Cuarto, donde sí se pudo verificar la existencia del contrato, pero no pudimos verificar la existencia de comprobantes que acrediten el pago de esos 500.000 pesos. Existen otros fondos, otros proyectos que tomamos conocimiento nosotros, que están pendientes, que es un expediente para hacer un salón de usos múltiples, 180.000 pesos, una partida para mejorar el hábito urbano, cordón cuneta, 600.000, hay otro cordón cuneta con mejorado de luminaria, 94.376, remodelación de la Plaza San Martín, 117.876, y un equipamiento Casa Historia del Bicentenario, 40.000. Estas son partidas que tomamos conocimiento en la última etapa de esta auditoría y no tuvimos tiempo de poder verificar, como en los casos anteriores, que la existencia de comprobante ni la acreditación del pago, que podría ser hecho en una tarea posterior para completar este informe. Por último, continuamos con las deudas de la municipalidad.
municipalidad para con la provincia de Córdoba. Estas deudas están mencionadas en el punto 9 del acta de transferencia, en donde hay un pequeño detalle de las transferencias recibidas y de las rendidas. En el anexo 7 de nuestro informe es donde se realiza el mayor análisis de este punto. Hemos detectado deudas por dos conceptos con la provincia de Córdoba. El primer punto, el famoso fondo permanente. Este fondo, para resumirlo, se conforma con un pequeño aporte proporcional que relega a cada municipio de la coparticipación, que se lo deja en manos de la provincia. Con ese dinero que aporta cada municipio se conforma un fondo y a posteriori cada municipio puede solicitar un préstamo con los dineros recibidos por la provincia que conforman ese fondo. En el punto 9 del acta de transferencia se informa la última recepción de fondos por este concepto, que fue el 19 de noviembre del año pasado, y la rendición, la última rendición informada, corresponde a la cuota 18. Es importante destacar que en el caso del fondo permanente no solo hay que devolver el dinero, es decir, funciona a modo de préstamo y no a modo de subsidio, sino que también hay que rendir cuenta de los gastos realizados. En el acta de transferencias no encontramos un importe que haga mención a la deuda por este concepto. Sí encontramos las últimas rendiciones que estaban correctas. La última rendición fue, como dije recién, la de la cuota 18. Las cuotas 19, 20 y 21 estaban pendientes de rendición al 10 de diciembre, pero se rindieron a posteriori con los comprobantes de la gestión anterior, con lo cual era una cuestión temporal la falta de presentación de la rendición. Los comprobantes estaban, cada una de las cuotas ascendía a 180.000 pesos y se rindieron con posterioridad al 10 de diciembre. En nuestro trabajo solicitamos la confirmación a la Contaduría General de la provincia para que nos informe la deuda que tenía registrada con la Municipalidad de Monte Maíz, y al 10 de diciembre nos informaron que la deuda por el fondo permanente ascendía a 1.142.500 pesos. Y el segundo concepto, que es la deuda de la provincia, que tampoco encontramos identificado en el acta de transferencia, corresponde a una refinanciación de deudas en el marco de la ley 9802 del año 2010. A través de esta ley, la provincia le otorgó la facilidad a los municipios de refinanciar la deuda que tenían con ella al 31 de mayo del 2010. Se le brindaron más de 200 cuotas mensuales a las municipalidades y se le dieron unos meses de gracia, con lo cual la primera cuota empezó a vencer en enero del año 2012. Esto quiere decir que al 10 de diciembre del 2015 ya se habían cancelado las primeras 47 cuotas. La Contaduría General de la provincia nos informó que la deuda al 10 de diciembre asciende a 445.000 pesos 980 con 29 centavos, por lo que el total de la deuda con la provincia de Córdoba asciende a 1.588.480 pesos con 29 centavos. Bueno, como corolario final de toda esta decisión que hemos hecho, y sin perjuicio de que los números ustedes lo van a tener a disposición, yo quería expresar dos cosas muy sencillas. Obviamente que acá hay una diferencia importante entre lo que está registrado en el acta de transferencia como deuda y lo que nosotros hemos informado en nuestro dictamen. Esto tiene dos implicancias. Creo que el
correcto parametrización de la deuda a la fecha es una herramienta indispensable para un administrador, para un poder ejecutivo que tiene que utilizar esta herramienta para hacer las proyecciones de ingresos y gastos y de esa manera poder utilizar más eficientemente los ingresos. Esa información no era concordante entre lo que nosotros detectamos y lo que se presentó en el acta de transferencia. Y después también podrá servir, ya no es de nuestro ámbito, pero puede servir como una herramienta para poder evaluar la conducta de la gestión anterior, ¿cierto? Que no es solamente ese elemento. Evaluar la conducta no significa que sea ni buena ni mala, es una herramienta para evaluarla y sumarla a lo mejor con otra evaluación que uno pueda hacer de la gestión de los periodos anteriores, que reitero, y es muy importante esto que quede claro, no es motivo de esta auditoría. En otro orden de cosas, la idea de que, como ustedes no han tenido a disposición con la debida anticipación este informe, nosotros obviamente que se lo vamos a dejar a disposición y voy a reiterar lo que dijo el señor Intendente, de que cualquier duda, consulta o ampliación que eventualmente les surja a ustedes, o al que sea, o al vecino de Montemais, lo puedan hacer, les rogamos que lo hagan por escrito. Los dos correos que le vamos a dejar para que esto pueda ocurrir es tapia-y-asociados@arnet.com.ar, todo junto, ¿no? Tapia y Asociados, y jesteves de corticeta @estevesasociados.com.ar. Si ustedes nos remiten las inquietudes, nosotros a la brevedad, en la medida de nuestras posibilidades, se lo vamos a responder para dejar satisfechos las inquietudes de ustedes, de los concejales, de los funcionarios de las fuerzas vivas de Montemais. Bueno, esto es todo lo que nosotros podemos informarles por ahí. Les agradecemos el tiempo que nos han dispensado y nos ponemos a disposición para contestar esas preguntas. Yo digo que ese correo que dejaste, no sé si tomó nota, pero nosotros vamos a tener acá en la municipalidad para que lo quiera pedir y podamos facilitarlo para que quien quiera hacer consultas la haga. Correcto. Perfecto. Bueno, muy bien. Nada más, señores, yo me paro para decir muchas gracias por la presencia y bueno, ha finalizado esto, así que ustedes evaluarán y verán, nosotros también veremos, esto lo vamos a estudiar, lo vamos a tener, porque también nosotros nos enteramos de todo esto, aunque teníamos un informe parcial, que eso nos habían entregado, el informe total no lo teníamos, estamos recibiéndolo en este momento, así que después va a estar la discusión de los concejales, de los nuestros, de la oposición, y si el periodismo quiere interiorizarse de algo, también van a tener acceso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.